Me gustaría que tomáramos un momento para hablar con franqueza, para ser sinceros, para poder analizar un poquito acerca de las amistades que tenemos, de las personas que nos rodean. Es curioso, fíjense, todos tenemos amistades que si las tenemos cerca, requerimos de Dios, no sé, un poquito más de gracia y paciencia para poder tolerarlas. Se requiere de gracia, es la gracia poderosa del Señor. Pero estoy seguro que todos tenemos amistades, que estar cerca de esas personas es una delicia. No queremos que el tiempo pase, queremos seguir escuchándoles, queremos seguir riéndonos con ellos, queremos seguir sintiendo ese apoyo incondicional, esa manera que tienen para hacernos sentir fuertes y optimistas, a pesar de los momentos difíciles que estemos atravesando. ¿Saben? El apóstol Pablo llegó a tener un amigo así. Usted podrá pensar que fue Bernabé. Bueno, Bernabé por un tiempo lo fue, pero no en este tiempo, casi al final de su vida. Usted podrá pensar que es Timoteo. Bueno, Timoteo, su hijo adoptivo, con todo y lo temeroso que era, no estaba todavía listo para poder mostrar esa amistad incondicional a prueba de fuego que el apóstol necesitaba en estos momentos. Pero Pablo tuvo un amigo así. El nombre de su amigo fue Onesíforo. Hermoso nombre para el bebé que va a tener. Onesíforo. Hasta cuesta pronunciarlo, ¿no es cierto? Su nombre puede ser un poco desconocido, a veces lo confundimos con Onésimo. Se parecen, ¿verdad? Decimos, es la misma cosa, hombre. No, no es la misma. Su nombre podrá ser desconocido para muchos de nosotros, pero no lo fue para el apóstol Pablo. Realmente lo conoció tan bien, tan de cerca. Onesíforo fue para él como un refrescante oasis en medio del árido desierto en el que se encontraba Pablo, viviendo los últimos días de soledad, confinado a una mazmorra, a un calabozo romano. Al celebrar juntos el Día del Padre, yo los animo a ustedes, hombres, a que reflexionen y que piensen en qué amistades tienen ustedes. Muchas veces los varones somos más propensos a tener conocidos, pero no tan amigos. Y todos necesitamos a un amigo. Sobre todo si ese amigo es como el que Pablo tuvo, como Onesíforo. Es mi deseo que al final de este mensaje usted pueda conocer mejor a este hombre y pueda no solamente querer tener un amigo así, sino ser un amigo como Onesíforo. Que pueda usted ser un ministro de refrigerio espiritual en la vida de alguien más. Pero antes de adentrarnos en materia de estudio esta mañana, vamos a hacer una especie de aclaración. Escuchamos muchísimo acerca de los dones espirituales. Yo creo que no hay una sola persona aquí que no haya oído hablar de los dones espirituales. Pero muy poco se habla acerca de los ministerios espirituales, que son de igual importancia. Pero hay una diferencia muy marcada entre ellos. Vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, porque ahí en ese capítulo podemos encontrar claramente la diferencia que existe entre los dones espirituales y los ministerios espirituales. Y bueno, mientras usted busca en su Biblia Romanos capítulo 12, permítame darle a usted un poquito de explicación en cuanto a la diferencia entre una cosa y la otra. Por ejemplo, aquí en Romanos, al principio del capítulo, más o menos a la altura del versículo 4, encontramos una lista de dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, son capacidades o habilidades dadas por Dios. Están limitados a creyentes específicos. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía el don de la enseñanza. Era muy bueno para enseñar. Tenía también el don del apostolado. De igual manera tenía el don de la profecía, el don de la sanidad. Recuerde que él sanó enfermos también. Y no sé cuántos otros dones más. Sin embargo, hay que establecer algo importante. Ningún creyente tiene todos los dones espirituales, pero al menos tiene uno. Y la mayoría de los creyentes que yo conozco tienen más de uno. Aunque muchas veces el don que yo tenga puede que no sea el mismo don que usted tenga.
Son un regalo dado por Dios. Y ese regalo llega específicamente en el momento en que nosotros confesamos a Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Es parte de ese regalo maravilloso en el que el Señor nos da ese don. Nacemos con Él. Si nacemos con Él y aún con lo que nacemos es dado por Dios, le llamamos talento. Pero el don espiritual nace específicamente cuando usted nace espiritualmente. Eso es cuando ha puesto su confianza, cuando le ha dicho a Jesús que usted cree en Él, que confía en Él como su Salvador, como su Señor personal. El don de la enseñanza, que por cierto descubrí que es uno de mis dones, y no quiero que suene a que me estoy jactando o enorgulleciendo de eso. La verdad es que si usted me hubiese conocido a mí, si usted me hubiese conocido a mí más o menos en los tiempos en que yo estudiaba la secundaria, usted nunca se imaginara que yo pudiera estar aquí hablando frente a usted en este momento. Yo era la persona más tímida, peor que Timoteo, una persona temerosa. Pararme enfrente de una clase para poder exponer era terrible, me temblaban las rodillas, me sudaban las manos. Todavía lo hacen, pero no se nota mucho, por eso cree usted que me muevo tanto. Pero en ese tiempo yo tenía bastante timidez, no me atrevía. Cuando yo vine a conocer del Evangelio, cuando empecé a asistir a la iglesia, recuerdo que a los primeros 3 meses me invitaron a ser parte del grupo de jóvenes de nuestra iglesia y me pusieron a enseñar la primera de esas clases. No, hombre, yo no podía dormir esa noche y desde entonces ya no he vuelto a dormir jamás. Lo cierto es que algo ocurrió porque en la medida en que yo iba ejercitando ese algo especial, ese don que Dios me daba, el Señor me ha hecho sentir mucho más cómodo con las cosas que me permite hacer. Ese don yo no lo pedí, ese don yo no oré por él, yo no le suplicaba al Señor que me diera ese don. Simple y sencillamente Él quiso dármelo cuando yo decidí aceptar el llamado al ministerio. Otro don importante que menciona aquí el apóstol Pablo es el don del pastorado. No todos los predicadores tienen el don del pastorado. El don del pastorado es precisamente algo especial que Dios pone en el hombre a quien Él llama para poder cuidar, atender, alimentar a las ovejas de su rebaño. Es muy distinto a yo ser un maestro y un predicador y no tenga nada que ver con la congregación. Es un don especial. Es por eso que algunas personas batallan. Son muy buenos oradores, muy buenos predicadores, pero no pasan mucho tiempo en contacto con las ovejas de Dios. Otro de los dones espirituales que vemos aquí en este pasaje es el don de mostrar misericordia. Y para las personas que tienen este don, es lo más normal del mundo. Visitar, por ejemplo, un cuarto de hospital, ver a un enfermo y pasar tiempo a animarle y consolarle, se les da de manera natural. A diferencia con otras personas que no tienen ese don de mostrar misericordia, cuando van a visitar a alguien, batallan muchísimo, no hay ni qué decir, están parados no tienen la misma efectividad ni el mismo impacto que aquellas personas que tienen el don de mostrar misericordia. Vaya conmigo aquí a la escritura en el versículo 4 para que vea un poquito acerca de estos dones. Pablo dice aquí en Romanos capítulo 12, versículo 4 lo siguiente: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Esta analogía de vernos como el cuerpo, imagínense, nuestro cuerpo tiene manos, pies, nariz, boca, pero la nariz no va a hacer lo que hace el pie, aunque muchas veces nos damos de trastalazos al suelo, ¿verdad? Pero no hace la función del pie. La mano jamás aspirará a hacer lo que hace el ojo. Hay funciones específicas para cada uno de los miembros del cuerpo. Pablo está utilizando la analogía del cuerpo para mostrarnos a todos nosotros cómo es que funcionamos aquí. Dios ha dado dones a los seres humanos, a sus hijos, a los creyentes en esta iglesia que es el cuerpo de Cristo, y cada quien debe ejercitar ese don espiritual que se le ha conferido. Dice, Dios en su gracia, versículo 6, nos ha dado dones diferentes. O sea, mi don no es el que usted tiene. Pudiera ser, pero no necesariamente tiene que ser el mismo. Así es que eso de que todos queremos tener el don de hablar en lenguas y todo lo demás, aquí como que no aplica, porque es algo que Dios quisiera dar, si es que Él así lo determina.
Pero ve aquí los dones que aquí se establecen. Dice, nos da diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Es decir, ese don que Dios te ha dado, úsalo. Pero cuando tú estás funcionando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ejerciendo el don que te ha dado, tú lo vas a hacer de manera increíble. Pero si tú estás haciendo otra cosa por la cual no estás llamado a ser, no has recibido ese don, tú vas a ser, hermano o hermana, un fracaso en ese lugar, vas a lastimar al cuerpo de Cristo y no va a crecer ese ministerio. Por eso tenemos que averiguar cuáles son nuestros dones espirituales. Y así usted sigue leyendo aquí estos versículos más o menos hasta acá, hasta el 8. Dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No lo hagas con queja, no lo hagas con murmuraciones. Si Dios te ha dado esa habilidad, hazlo. A veces es triste escuchar a personas, a líderes, a personas voluntarias en la congregación quejarse de lo que están haciendo porque no les dan el reconocimiento adecuado. Si lo estás haciendo y te estás quejando, analiza si ese es tu don o si realmente Dios te ha llamado a hacer eso. Porque aquel que ha sido llamado a hacer algo en particular, lo va a hacer con gozo y alegría. No esperando a que el pastor se lo recompense o el líder se lo recompense, sino Dios, que es el que da la más grande de las recompensas. Cuando usted llega al versículo 9, Pablo cambia un poquito la dinámica en este aspecto. Ya deja de hablar de los dones espirituales y comienza a hablar de los ministerios espirituales. ¿Y sabe usted una cosa? Los ministerios espirituales son responsabilidad de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es que de esta lista usted no se va a poder escapar. Todos estos ministerios espirituales son prácticas, son virtudes, podemos llamarlo disciplinas que usted puede ejercitar y lograr, y con el uso usted lo va a ir perfeccionando. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, no finjan amar a los demás. ¿Se da cuenta? No hay tal cosa como el don del amor. Ay, yo no te puedo amar porque yo no tengo el don del amor. No es un don, es una virtud, es una disciplina espiritual, es algo que Dios pide a todos, es un llamado que Dios hace para que todos lo podamos ejercitar. Sigue diciendo el pasaje, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. No existe el don de la pureza, es una virtud, es un ministerio espiritual. Todos debemos procurar ser santos porque Dios, que nos ha llamado a ser su pueblo, es santo y pide que todos seamos santos como Él es santo. Es una virtud. Por eso debemos nosotros, como cuerpo de Cristo, juntos, unidos, caminar en santidad. Uno más, el versículo 10. Dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Esto significa ser sincero. Ser humilde. No existe ni el don de la sinceridad ni el don de la humildad. No, nadie dice, es que yo no tengo el don de la humildad, por eso tengo que siempre andar presumiendo todos mis logros. No, no existe, es una virtud. Hay que ser humilde, es un llamado que Dios hace, que debemos ser humildes, así como aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, que es Cristo Jesús, quien siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y descendió hasta lo más bajo, a convertirse en un ser humano de carne y hueso. Y peor aún, murió la peor de las muertes, como los criminales más despiadados que pudo haber en aquel tiempo. Él se humilló, y un día, cuando él estaba lavando los pies de sus discípulos, con esa humillación les dijo, ustedes también deben ser humildes, así como yo les he mostrado humildad. Porque el Señor no vino aquí a ser servido, sino a servir. Pues tal parece que en la congregación aquí venimos a ser servidos. Nos llegamos, sentamos a la mesa, esperamos que nos sirvan. A la hora de pasar el plato para que paguen, nadie pone nada, pero bueno, esa es otra historia. Pero todos buscamos ser servidos en lugar de servir. Si seguimos leyendo,
Más adelante, por ejemplo, el versículo 11 dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Se da cuenta? No hay don de la pereza, no me cambie la cosa, aunque a algunos parece que bien que lo ejercitan, ¿verdad? No hay don de diligencia ni don de la pasión. Hay don de servicio, pero aún así, aunque nosotros no tengamos ese don, debemos tener pasión para servir. Y si seguimos leyendo desde el versículo 12 hasta el 21, nos damos cuenta que todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí cae en la esfera del ministerio espiritual y no de los dones espirituales. Ahora, es importante que entendamos que esta lista que estoy dándole no es exhaustiva. Hay otros pasajes en la Escritura que mencionan acerca de los dones espirituales. Efesios, está otro pasaje también en 1 Corintios 12, etc. Pero es importante que entendamos. Yo quiero tomar el espacio en este momento para hablar de uno de esos ministerios espirituales que poco se habla en las iglesias, pero que estoy convencido, estoy seguro que cuánto lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Y me estoy refiriendo al ministerio espiritual del refrigerio. Pero no me estoy refiriendo a traer papitas y refrescos después de cada reunión. No, ese no es el ministerio al que me refiero. El ministerio del refrigerio es aquella persona que ejerce su llamado refrescando el alma de otra persona. Ser un refrigerio para alguien. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. En Guatemala, al refrigerio que le llamamos los mexicanos de papitas y todo lo demás, le llaman refacción. O sea que me llama la atención, dice: hermano, tráigase la refacción. Y ahí yo con mi herramienta, ¿no? No, esa no, la otra. Ok, bueno, es interesante cómo aprendemos. Hablamos el mismo idioma y nos entendemos. Así es nuestra historia. Entonces, hablemos de eso. El ministerio del refrigerio, el ministerio de sostener en alto a una persona, de ser un oasis refrescante, de ser un vaso de agua fresca en una boca sedienta. Eso es ser un ministro del refrigerio. Una de mis historias favoritas es la historia de Dawson Trotman. Él fue el fundador del programa de discipulado Los Navegantes. Algunos de ustedes recibieron ese discipulado. La serie 2.7. Bueno, Dawson Trotman recién había cumplido 50 años, pero estaba en la mejor época de su vida. Gozaba de una salud excelente. Sin embargo, tuvo una premonición, algo raro, pero él presintió que iba a morir muy pronto. Aunque tenía 50 años y estaba en la flor de la juventud, ¿verdad? Acuérdense que los 50 son los nuevos 40. Gracias, hermano. Así es. Algunos ya estamos acercándonos en ese rango, ¿verdad? Pero bueno, se siente diferente. Cuando yo tenía 20, decía yo, 50, Recuerdo mucho una secretaria donde yo trabajaba. Llegó molesta conmigo y me dice: ingeniero, porque aunque tú no lo crees, yo soy ingeniero. Estaba en mi oficina, me dice: ingeniero, no lo puedo creer. ¿Pero por qué? ¿Ya vio el periódico?, me dice. ¿Por qué? Dice: anciana de 50 años fue atropellada por un carro. 50 años se le dicen anciana. ¿Cuál? Yo en ese momento decía yo, pues no está tan jovencita que digamos. Pero ahora pienso, no estaba tan mayor. Todo depende del cristal con que se mire, ¿cierto? Dawson recién cumplía 50 años y gozaba de una buena salud. Sin embargo, tuvo esa fuerte premonición de que iba a morir muy pronto. Así es que habló con su esposa Lila y le dijo que debían prepararse para cuando llegara su muerte. Algo que no le gustaba a la esposa escuchar hablar a su marido. Sin embargo, por ser obediente y sumisa a su esposo, ¿verdad?, prudente, decidió escucharle. Y juntos hicieron planes. Dawson le dijo a su esposa lo siguiente: quiero que escribas algunas cosas que he estado pensando acerca del futuro de la organización que Dios nos guió a comenzar, refiriéndose a los navegantes. Y así lo hizo ella. Juntos elaboraron los planes para los próximos años sobre quién estaría dónde y quién haría qué. Dawson era un hombre que había pasado su vida alentando y refrescando espiritualmente a otras personas, sosteniendo a los afligidos, proveyendo para los necesitados, alentando a los que estaban tristes. No mucho tiempo después de completar los planes para el ministerio, los Dawson asistieron a la conferencia anual de los navegantes que se celebró en el estado de Nueva York, en el lago Strong. En un tiempo de descanso que tuvieron,
decidieron ir al lago a pasar un día de campo junto con otros amigos. Cuando estaban ellos ahí comiéndose unos hot dogs, él contempló que había un bote rápido de esos de carreras y había unas jovencitas en él. Cuando viró de repente, notó que dos de las jovencitas cayeron al agua y sin pensarlo dos veces se lanzó al agua para tratar de ayudarlas. Cuando nadó hasta donde estaba una de ellas, esperando que la lancha llegara, levantó a la jovencita y la sostuvo en alto lo suficiente para que fuera ayudada por la gente del bote. Cuando fue ayudada, corrió hasta donde estaba la otra joven y también la sostuvo en alto fuera del agua para que pudiera respirar mientras era ayudado. Cuando lograron ayudarla, él pudo estirar las manos, pero estaba tan cansado que se hundió y Dawson Trotman se ahogó en ese lago. Cuando la lancha llegó hasta el muelle, encontraron a la esposa del señor Dawson caminando por la orilla de la playa, sumida en su pensamiento. Uno de los hombres que conducía su lancha corrió a su encuentro y le gritó diciendo: Lila, Dawson se nos fue para siempre. Ella tranquilamente solamente respondió citando el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Wow. Se realizó un funeral en su honor. La revista Time, quien sabía del impacto de su vida, estuvo presente en ese lugar. Pidieron ellos escuchar los testimonios nuevamente de las personas que estaban hablando de la vida y de la obra de este hombre llamado Dawson Trotman. Cuando escucharon los reportes de tantas vidas cambiadas por el ministerio de este hombre, y después de escuchar todo lo que se dijo en el funeral, la revista escribió un artículo de Dawson Trotman. La nota debajo de la fotografía de su obituario decía: Dawson Trotman, siempre sosteniendo a alguien en lo alto. De eso se trata el ministerio del refrigerio. Se trata de sostener a alguien en lo alto y no empujarlo hacia abajo. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con algunas personas y mejor ni les queremos decir nada, porque si les contamos algo, en lugar de esperar que las personas nos escuchen, nos apachurran y mejor no decimos nada? Yo no sé si es por envidia o simple y sencillamente porque no les interesa o porque traen alguna agenda oculta, yo no lo sé, pero hay personas que realmente no se gozan de que nos vaya bien. Bueno, muchas veces a nosotros mismos no nos gozamos de que les vaya bien a otras personas, o sea que ahí nos queda todo pagado. Pero realmente tenemos que pensar que si queremos tener un ministerio del refrigerio como Onesíforo lo tuvo con Pablo, debemos pensar en sostener a alguien en todo lo alto, animar a una persona. Veamos un poquito acerca de este ministerio del refrigerio y la necesidad que Pablo tenía de que este ministerio se efectuara con él. Vayamos a segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo 1, solamente unos cuantos versículos, 15 al 18. Segunda Timoteo, versículos 15 al 18 del capítulo 1. Voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción viviente, la versión de la nueva traducción viviente, para que usted sepa dónde me encuentro. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo cuando él estaba escribiendo esta carta a Timoteo? Bueno, cuando usted abra la segunda carta a Timoteo, lo que le debe venir a la mente es un calabozo, es una mazmorra. Eso es lo que debe venir primeramente a su mente, un calabozo. Recuerde que Pablo ya había estado encerrado en una prisión, en un domicilio, en una casa particular, tenía arresto domiciliario. Pero en esta ocasión, casi al final de su muerte, porque segunda carta a Timoteo es como si fuera la canción de las golondrinas, decimos los mexicanos, para el apóstol Pablo, porque era prácticamente uno de sus últimos escritos. Ya veía la muerte llegar de cerca. Y en este momento él estaba por segunda ocasión encerrado, pero ya no en una casa, sino ahora en un calabozo, en lo más profundo. Ahí se encontraba él en este momento, en un calabozo maloliente y oscuro. Imagínese ese lugar pequeño, apretado, oscuro, húmedo y con piedras heladas, asegurándose que las ratas no llegaran a robarle la poca comida que le arrojaban a él, pobre. La única manera de escapar de ese lugar era a través de la muerte. Ahí estaba el apóstol Pablo. ¿Cómo se sintió el apóstol Pablo en ese lugar?
Bueno, aunque el apóstol Pablo estaba consciente, estaba seguro que la presencia del Señor estaba a su lado, aún en ese lugar, él se sintió triste, se sintió de alguna manera solo. ¿Por qué? Por lo que dice 2 Timoteo 4:1. Él dice, solamente Lucas quedó conmigo. Se sintió abandonado. Las personas cercanas a él se habían ido. También sufrió una gran desilusión porque algunos de los amigos que él había cultivado en sus viajes misioneros y que iban a testificar en su defensa cuando él se presentara y compareciera ante el emperador, lo habían abandonado. Timoteo 2, 2 Timoteo 2, 1 al 15 dice, como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Fígelo y Hermógenes. Otro de sus fieles compañeros de viaje llamado Demas también lo había abandonado. Si usted va a 2 Timoteo 4:10, aparece ahí ese nombre. Y luego dice 2 Timoteo 4:16, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. ¿Se da cuenta? Pablo había entregado su vida. Él había comenzado el ministerio de ir viajando por todo lo que era el mundo antiguo para poder predicar el evangelio de Jesucristo, y muchas iglesias habían surgido como resultado a los viajes misioneros de Pablo. Pero las iglesias de Asia, en las que Pablo había trabajado tan intensamente, vivió 2 años ahí. Ahí estaba precisamente la iglesia en Éfeso, donde Timoteo era uno de los pastores en ese lugar. Ellos dependían tanto del apóstol Pablo, pero en este momento que Pablo dependía de ellos, le dieron la espalda. Se sentía triste. Nosotros no sabemos mucho de Fígelo y de Hermógenes. Aparte que son unos nombres muy románticos, ¿verdad? Pero su mención aquí parece indicar que eran 2 personas clave en las iglesias, 2 cabecillas, diría yo. 2 personas que en un momento determinado fueron importantes para el apóstol Pablo, pero por la forma como lo está recordando, realmente causaron un impacto contrario en este momento. A lo mejor no se fueron así tranquilamente y callados como algunos se van o se alejan de nuestro ministerio, sino que se fueron armando broncas, armando problemas. Una palabra utilizada en 2 Timoteo 4:4 es la palabra apóstrofo, y describe a aquellos que al final de los tiempos rechazarán la verdad y se irán detrás de mitos. Este término conlleva la idea de repudiar, de abandonar a alguien. En otras palabras, el apóstol Pablo se sintió repudiado por aquellos que eran sus más cercanos colaboradores, sus amigos, sus líderes del ministerio. En ese momento sintió el rechazo de ellos. De cualquier manera, Pablo veía en la actitud de las iglesias de Asia algo más que una deserción. No habían desertado únicamente, sino un rechazo absoluto a su autoridad apostólica. Tuvo que haber sido algo fuerte, trágico para el apóstol Pablo, pues algunos años antes, durante su residencia de 2 años y medio, él dijo, la gente de toda la provincia de Asia escuchó el evangelio y creyó. Y ahora toda esa gente le estaba dando la espalda. ¿Se imagina? ¿Alguna vez usted se ha sentido abandonado por alguien? ¿Alguna vez alguien ha desertado en su vida? Un amigo que usted consideraba su mejor amigo o amiga. O si usted es líder en la congregación, alguna de las personas con quien usted servía en la iglesia. Realmente Dios permite en su soberanía que en nuestra vida tengamos nosotros a nuestros propios Fígelos y Hermógenes, personas que Dios utiliza para limar nuestras asperezas. En la soberanía de Dios existirán esas personas. Un comentarista bíblico escribió lo siguiente, que la verdad llega al corazón de todos nosotros que estamos en ministerio. Él dice, ser rechazado por el mundo no es agradable, pero ser abandonado por los colaboradores en el servicio de Cristo es particularmente doloroso. Ver que aquellos por quienes usted ha invertido su vida para edificarlos espiritualmente se alejan y a veces se tornan contra usted es algo que rompe el corazón hasta el extremo. Wow, tremendo. Hermanos, en los 12 años que llevamos en este ministerio hemos visto llegar personas que considerábamos iban a quedarse hasta que Cristo viniera con nosotros, pero se han ido. Algunos se han ido bien porque han logrado irse, porque el Señor ha cambiado sus trabajos o les ha indicado que necesitan servir en otros lugares y no tenemos ningún problema con eso. Hay ocasiones en que hay personas que se van hablando terriblemente de la iglesia de Cristo aquí en este lugar. Y es triste ver personas
por las que uno entregó tiempo, derramó lágrimas, se desveló tratando de ayudarles, tratando de ministrarles, para que de la noche a la mañana dijeran que tú y toda esa gente de esa iglesia son unos paganos. Y duele, se lo reconozco. Sin embargo, siempre el Señor tiene algo tan especial y particular para levantar nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque nos manda personas como las que vamos a ver ahorita, como Onesíforo, que se vuelven para nosotros, sinceramente, ese aire debajo de nuestras alas, que nos permiten seguir cargando la carga del ministerio de una manera gozosa. Yo doy gracias al Señor por muchos de ustedes que llegaron en el momento que más se les necesitaba en este lugar, para ver nacer una etapa distinta en el ministerio, porque déjeme decirle una cosa, esta no es mi iglesia, esta no es su iglesia, esta es la iglesia del Señor. Y cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Cuando un hombre de Dios se va de este lugar, nada de Dios se va de este lugar, porque es su obra. Es cuando Él quiera, esta iglesia se sustentará en este lugar. Bendito sea el Señor. Esta carta ocurre de una manera tan particular porque escurre tantos sentimientos de dolor, de tristeza, aunque Pablo sabía muy bien que Dios estaba con él. No podemos evitar ver tristeza y angustia, pero luego hay un semblante que cambia en el rostro de Pablo cuando menciona a ese gran hombre llamado Onesíforo, aquel que para el apóstol Pablo llegó a convertirse en el amigo más cercano y el siervo escogido por Dios para ministrarle en los últimos días de su vida. Realmente Onesíforo fue un amigo digno de recordarse. Imagínese a Pablo sentado en su celda aplastado por los recuerdos del abandono de aquellos que supuestamente eran sus más cercanos colaboradores, aquellos que le habían jurado lealtad hasta lo último y ahora le habían dado la espalda. Se acordó de alguien que permaneció fiel, leal, firme, Onesíforo. ¿Quién era Onesíforo? Bueno, la Biblia no nos habla mucho acerca de él porque aparte de este pasaje que encontramos aquí en 2 Timoteo 1, 15 y 18, hay otra parte en 2 Timoteo 4, 19, cuando él le dice a Timoteo que le salude a los de la casa de Onesíforo. Le dice, dale mis saludos a Priscila y a Aquila y a los que viven en la casa de Onesíforo. Es interesante porque este saludo tan particular de 2 Timoteo 4, 19 nos permite deducir que quizá Onesíforo ya no estaba con vida o ya no vivía en su casa, de alguna manera ya no estaba unido, porque no le manda saludos a él, ¿se da cuenta? Le manda saludos a los de la casa de Onesíforo. Si es verdad que él ya no estaba vivo, entonces las palabras del apóstol Pablo se convierten en un elogio póstumo al testimonio de un gran siervo de Dios y de un gran ministro de refrigerio como fue Onesíforo. Piense un poquito más en esto. Aparte de quién es Onesíforo, ¿qué significa? Yo creo que le hace honor a su nombre, porque Onesíforo significa quien trae provecho. Es decir, alguien que beneficia a otro. Y él realmente fue de mucho provecho para el apóstol Pablo, le dio mucho beneficio. ¿Qué fue lo que le hizo merecedor de este título, de estas palabras tan especiales del apóstol Pablo, de ser un ministro de refrigerio para la vida de Pablo? Bueno, no sabemos mucho acerca de los dones espirituales que tenía Onesíforo, pero sí sabemos una de esas cualidades, y ya se las dije, que era precisamente la manera de ministrar que él tenía, de ser refrigerio para el apóstol Pablo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16. Vaya conmigo a 2 Timoteo 1, 16 y vea lo que dice aquí la Escritura. Dice, que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú también sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Onesíforo proveyó de un ministerio de refrigerio a este cansado apóstol, y lo vemos aquí. La palabra griega para refrigerio significa refrescar, significa revivir con fresco. De hecho, da la idea de soplar. Usted ha comido una comida caliente, ¿verdad? Y le va a quemar y le hace, ¿verdad?
O cuando uno de sus hijos pequeñitos se cae y se raspa la rodilla, viene usted y se acerca, ¿verdad? Y le dice, ay, ¿qué tiene? Y luego le sopla ahí en la rodillita toda pelada. No sé qué significa eso, no sé si le cura o no, le llena de gérmenes, eso sé qué, pero bueno, el niño se siente bien porque ve a su papá o mamá que llega y le trata de soplar ahí en la herida, ¿verdad? Pero esa es la idea de ser refrigerio. También la idea de estar en una habitación cerrada, con las ventanas cerradas, no hay aire acondicionado, está sofocante, sobre todo en los calores del estado de Texas, ¿verdad? Y que de repente alguien llega y abre la ventana y entra esa fresca brisa y rico. Eso nos vuelve a la vida, ¿cierto? Imagínense estar debajo de un árbol después de un día soleado y luego que le traigan una limonada rica, fresca, todavía goteando, escurriendo el vaso por fuera de lo heladita que está y tomársela, glu, glu, glu. Eso es lo que la palabra refrigerio significa. Eso es lo que la palabra refrescar da a entender. Y eso fue lo que el ministerio de Onesíforo fue para el apóstol Pablo. Algo refrescante. Él trató de llevar alivio a Pablo de las presiones del cansancio, de la soledad, del desaliento. Él proporcionó refrigerio para que el espíritu de su amigo pudiera persistir hasta el final y no desviara su rumbo. ¿Pero qué se necesitó para que Onesíforo llevara este refrigerio hacia su amigo? ¿Qué lo hizo el ministro del refrigerio? 3 cosas. Una preocupación constante por él. Una preocupación constante. Si bien se nos dan muchos detalles sobre los servicios exactos de Onesíforo, no se nos dice mucho de lo que él hizo, sí se nos da algunas pistas. Veamos primero lo que Onesíforo tenía. Él tenía una genuina y constante preocupación por su hermano Pablo. Se preocupaba por él. En varias ocasiones el apóstol Pablo, por ejemplo, el versículo 16, vea cómo dice, él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Luego en el versículo 18 dice de él, y tú bien sabes, diciéndole a Timoteo, recordándole, y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Es común que la gente diga a alguien que tiene necesidad, bueno, ahí nos vemos, si necesitas algo, me hablas, ¿ok? Hermano, hermana, esa persona nunca le va a llamar. Se le olvide. Usted quiso quedar bien. Es más, dudo que usted que le dijo esas palabras luego vuelva para checar a ver cómo sigue esa persona. A veces nomás queremos quedar bien. Me llamas si me necesitas, ¿eh? Lo que significa, no me hables, por favor, estoy ocupado. Eso significa, cuando alguien le diga eso, piense, esta persona no quiere que le llame. Lo digo para que la siguiente vez que trate de decirlo, lo diga de verdad. Aquí estoy. ¿Cómo te puedo ayudar? Me tienes aquí. Mañana te veo, te busco, te llamo. Qué diferente, ¿verdad? Poder ser de esas personas. Tenemos que entender, hermanos, que los problemas y las presiones vinieron y se quedan por un buen tiempo. Y los problemas de hoy siguen mañana y pasado mañana. Es en el momento en que necesitamos a una persona que llegue y que esté a nuestro lado. A veces queremos arreglarle la vida a la gente. No, ¿sabe qué? Lo único que necesita es estar ahí. El ministerio de la presencia, cuán importante es, ¿cierto? A veces hay personas, sobre todo en un funeral, cuando esa persona ha perdido un ser querido, no nos atrevamos a decirle, son los designios del Señor. No, cállese, no diga esas cosas. En resignación, el Señor sabe lo que hace. No digas nada, calladito te ves más bonito. Vete, siéntate y llora con esa persona. No digas nada, tu presencia va a ser refrigerio para esa persona que está dolida. A veces queremos arreglarle la vida a los demás y a veces nos cuentan algo y nosotros le decimos lo que tienen que hacer. Miren, yo aprendí una cosa y lo hago cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien. La persona viene donde mí y me empieza a contar cosas y es que me ha pasado de tanto, de todo. Y tengo que pensar en mi mente, ¿qué quiere esta persona? ¿Quiere que le escuche? ¿Quiere mi opinión o quiere mi consejo? Hay ocasiones en que no sé y tengo que preguntar, oiga hermano, ¿quiere solamente que le escuche? Y hay gente muy honesta que me dice, sí, nada más quiero ventilar mis problemas. Ok, perfecto, échale. Y yo me pongo acá mis audífonos y usted sígale. Pero hay personas que dicen, no, deme su opinión. Una opinión es muy distinta, es muy personal porque yo le voy a decir lo que pienso y la persona está o no obligada a hacer las cosas. Pero si usted quiere mi consejo, yo tengo expectativa de que usted haga lo que yo le estoy diciendo. Si no, no me haga perder el tiempo. ¿Verdad? Qué interesante. Pues en este aspecto en particular, hermanos, él sabía estar en el momento adecuado que Pablo lo necesitaba. Nadie le dijo que Pablo tenía necesidad. Él estuvo presente.
¿Por qué digo esto? Porque le costó. Vea muy bien la segunda situación que él tuvo. Una disposición para asumir riesgos. Veamos también que este ministro del refrigerio estaba dispuesto a hacer a un lado sus propias preocupaciones y arriesgar su buen nombre con tal de ayudar a su amigo. Dice el versículo 16, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Al parecer muchos estaban más preocupados por su propio bienestar y su propia reputación que abandonaron a Pablo y sus necesidades. Pero no Onesíforo, él estaba preocupado por él. Él se había quedado a pesar de que pudieran pensar mal de él. Otros estaban preocupados por lo que diría la gente. En el caso de Onesíforo, él estaba listo de que Pablo estaba con él, estaba necesitándolo. Onesíforo no se vio obstaculizado por estas cosas. Fue un siervo para este apóstol. Fue él quien salió de su zona de comodidad para ayudar a esta persona. Mientras muchos de los amigos de Pablo se escondían detrás de sus puertas, el valiente de Onesíforo buscó a Pablo, aún a costa de arriesgar su propia vida cuando andaba buscándolo de prisión en prisión, que me lleva al tercer punto. Fue persistente en el servicio, persistente en el servicio. Él estaba caracterizado por ser persistente. Su ministerio era de persistencia. Estaba comprometido con la tarea. Vea el versículo 17, cómo se expresa Pablo de él. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Imagínense, para encontrar a Pablo, Onesíforo tuvo que viajar por mar y tierra. Tuvo que ir desde Éfeso hasta Roma. Le costó a este muchacho llegar hasta donde estaba el apóstol Pablo, pero no le importó, llegó. Ahora llegó y todo el laberinto que había en la ciudad capital del imperio. Había muchas cárceles. ¿En cuál estaba él? Nadie tenía una lista de todas las prisiones que había en la ciudad. Tenía uno que buscar y preguntar y exponerse. ¿Y tú para qué quieres saber dónde está esa prisión? Se expuso mucho, pero finalmente llegó y encontró específicamente el calabozo donde tenían al apóstol Pablo. Y ahí se quedó ministrándole. Ahora, no fue un acto de una sola vez. Se quedó visitándole todos los días, una y otra vez. No se rindió a la primera. No dijo, si tengo tiempo, cuando vaya a Roma, a lo mejor le echo una visitada a Pablo. No, fue expresamente a eso, a buscar a su amigo. Cuando llegó y vio todo el laberinto de prisiones que había, no dijo, estaba difícil la cosa. Bueno, ya lo intenté. El que intentó, y ya cuenta, porque la intención es la que cuenta. No, él no se cansó día y noche hasta que encontró al apóstol Pablo. Perseveró en la tarea. Si usted quiere ser usado por Dios para este ministerio de refrigerio, usted tiene que ser persistente. Usted tiene que saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo esperar y cuándo seguir. Si la persona que le habló de Cristo a usted no hubiera sido persistente, usted no estuviera aquí en este momento. Gracias a la persistencia de esa persona, usted conoció la verdad del Evangelio, aunque usted muchas veces le cerró la puerta en las narices. Pero qué bueno que hay personas que son persistentes. Él no esperó a que nadie le dijera. Él no esperó ahí a nadie a que Pablo le escribiera una nota y decir, Onesíforo, ven pronto. No, él estuvo ahí con él. ¿Ha notado usted cómo a veces el detalle más sencillo, más humilde, puede más hacer impacto que aún la acción más grande? ¿Se ha notado cómo a veces un vasito con agua a una persona que está bajo el sol puede significar mucho para esa persona? Un acto de bondad pudiera parecernos pequeño a nosotros, pero es grandísima para una persona que está necesitándola en ese instante. Para una persona que sirve en el ejército, por ejemplo, una nota que reciba de un familiar o un amigo es un refrigerio. Para una pareja agotada con niños pequeños, amén. Es un refrigerio cuando algunas de nuestras hermanas que están solas le dicen, váyanse al cine muchachos, váyanse a cenar, yo les cuido a sus hijos. Qué bendición, ¿no es cierto, hermanos? Ahora sí escucho amén. Véalos, acérquese ahí con ellos. Para un creyente voluntario en la iglesia que está desanimado, podría ser un fin de semana, ir a una conferencia o un retiro. Para una persona mayor que vive sola en casa, una llamada, una visita, eso le refrescaría su alma. Para un estudiante que se siente presionado por los exámenes o nostálgico porque extraña a su familia, una invitación al cine o a almorzar podría ayudarle, o a jugar un juego de mesa en casa. Para un director de escuela dominical, maestro de discipulado, sería refrescante que alguno de sus alumnos dijera, ahora me toca a mí enseñar la clase, tú descansa. Qué hermoso. Ese ministerio de refrigerio, ahora que lo hablamos de esta manera, nos damos cuenta cuán necesario es en nuestra vida. Pero el problema es que nos ponemos a pensar en nosotros mismos y estamos pensando, a ver, ¿quién viene y es de refrigerio para mí? Pero el llamado que
estamos haciendo en este momento en la Escritura es, sé tú un ministro de refrigerio en la vida de alguien más. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay 6 maneras de hacerlo. Para poder llevar a cabo este ministerio, primeramente tienes que ser desinteresado. Tienes que poner las necesidades de la otra persona a quien quieres ayudar primero antes que las tuyas. Segundo lugar, tienes que estar dispuesto y disponible. Si deseas sostener en alto a otra persona, tienes que estar dispuesto a veces a sacrificar tus cositas para estar al lado de esa persona. Tienes que estar disponible para dejar de hacer lo que estás haciendo y dar tu tiempo y atención a esa persona. Número 3, tienes que ser sensible. No debes esperar a que alguien te pida ayuda, ofrécela, llega, presenta. No te preguntes, ¿le gustará la sopa al pastor Carlos? Llévele sopa, llévese. Ay, perdón, ya fue muy personal para mí, ¿verdad? No me traigan sopa, no, pero me explico, es la idea. No piense, ¿le gustará, le llamará? No, a veces la gente llega y me dice, pastor, le iba a llamar porque tuvimos una reunión, pero pensé que estaba ocupado. Usted llame, yo le diré si estoy ocupado. Pero no nomás yo, cualquiera de nosotros. No pensemos por la otra persona, actuemos, seamos sensibles a la necesidad. Cuando usted tiene determinación, que es la cuarta, determinación, usted puede resolver ante cualquier obstáculo, ayudar a esa persona. Habrá clases de razones innumerables para que usted no haga lo que tiene que hacer, pero yo le animo a que persista. Número 5, tener una actitud positiva. Mire más allá de sus circunstancias, hermano. Comparta esperanza. Eso es compartir algo positivo. Comparta esperanza. Hay personas que están sufriendo en este momento que lo que menos se imaginan es qué hay del otro lado del túnel, porque no ven ni la luz. Aunque sea la del tren, quisieran verla. Comparta esperanza. Y finalmente, tiene que ser compasivo. Hermano, muestre tolerancia, muestre misericordia, muestre comprensión. Es importante que lo haga. El ministerio del refrigerio involucra una preocupación constante, una disposición de asumir riesgos y la persistencia en servir a los demás. Hermano, me llamó mucho la atención una historia interesante del escritor Chuck Colson en su libro llamado Reinos en Conflicto. Con esa quiero terminar. Es una escena maravillosa que sacaron de la novela de Alexander Solzhenitsyn. Se llama El pabellón de los cancerosos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esa novela, pero de verdad que me entró curiosidad cuando leí esta historia y ahora quiero leerla. Es una historia de un joven preso político, pero que tenía cáncer y estaba recluido en este hospital. Se llamaba Oleg. Y para encontrar un escape momentáneo en los horrores de ese hospital, decidió ponerse como voluntario para ayudar a una hermosa enfermera llamada Zoya. Un día Oleg se ofrece a ayudarla con los reportes que ella tenía que hacer de los enfermos del hospital, y cuando está comparando notas, le dice a la enfermera, puedo ver que no permiten que los pacientes se mueran aquí. Se las arreglan para darlos de alta antes de que los pacientes entren ya en los últimos días de su vida. Zoya le responde, ¿y qué más se puede hacer? Juzga por ti mismo. Si es evidente que el paciente está lejos de ser ayudado y le quedan pocas semanas o meses de vida, no hay razón para que ocupe una cama del hospital. Hay gente que tiene más posibilidad de ser curada y está esperando ser ingresada. Días más tarde, uno de los amigos gravemente enfermos de Oleg se le decía que había sido dado de alta, aunque estaba muriendo. Batalló el pobre hombre para vestirse y débilmente le dijo adiós a sus compañeros, únicamente para enfilarse a irse a las calles buscando alguna banca vacía en algún parque para sentarse o acostarse y esperar la muerte. Esa es la compasión que muchas veces vemos en este mundo. En una ocasión se le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta, quien, por cierto, ella no tenía pabellones de cancerosos, pero tenía pabellones de misericordia, como ella les llamaba, donde monjas y enfermeras servían a los hombres leprosos, hombres y mujeres leprosos, y tiernamente frotaban sus llagas y los arrullaban hasta el momento en que muchos de ellos morían. Un crítico le dice a la Madre Teresa, ¿por qué se preocupa usted tanto por aquellos que de todas maneras están condenados a morir? Y ella explica estas palabras. Ellos han sido creados por Dios y merecen morir con dignidad. ¿Por qué no simplemente, hermanos, hermanas, descartamos a aquellas personas que no tienen algún tipo de valor utilitario para nosotros? Porque, ¿sabe por qué?
Porque el valor humano intrínseco es el soplo de vida que Dios ha dado a todos los seres humanos. Simple y sencillamente, aunque no sean cristianos, esas personas son seres humanos y tienen el soplo, el aliento de vida que Dios les ha dado. Fueron creados a imagen de Dios. Por eso merecen toda dignidad. Jesús personalizó este principio aún más allá cuando en Mateo 10:42 dijo: y si le das siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Tome un instante, hermano. Evalúe su propia situación. Mida el nivel de compasión que usted tiene. Piense cuántas veces usted ha dejado pasar una oportunidad porque no es conveniente en ese momento, porque está ocupado, porque tiene mucho que hacer, para poder ser un vaso de agua fresca en la vida de otro ser humano. Dones espirituales y ministerios espirituales. Curiosamente, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que espera que se realicen en el cuerpo de Cristo, así como Onesíforo fue para Pablo. Romanos claramente pone todo en ese contexto. A veces al hermano o a la hermana cristiano como nosotros somos a los últimos que quisiéramos tenderle la mano. A veces es de ellos de quienes quisiéramos aprovecharnos. Pero no son así las cosas en el reino del Señor. Él espera que si nosotros somos capaces de amarnos y tener compasión unos con otros, entonces este mundo conocerá una iglesia distinta que la que ha conocido hasta el día de hoy. Pensemos en esto, hermano. Y al estar celebrando en este día la bendición que tenemos de tener a nuestros padres todavía con vida, al estar celebrando que tenemos a nuestro Padre Celestial, recuerde que el Señor al que llama por hijo también le ofrece disciplina, porque quiere corregir su caminar y quiere enderezar sus pasos. Evalúe. ¿Usted haría lo mismo que hizo Onesíforo? Cuando usted vea a una persona sufriendo de SIDA, ¿le amaría a esa persona como Onesíforo amó a Pablo? Cuando vea a un preso lleno de tatuajes en la cárcel, ¿le mostraría el mismo amor que usted dice mostrarle a Cristo? ¿Qué tal a los pacientes de cáncer terminal? ¿Sintiera la misma compasión y estaría ahí curando sus heridas? ¿O aquellas personas que están muriendo de una enfermedad contagiosa, de todas maneras persistiría o trataría de evitarlos? A veces aquí vienen y no quieren tocar a nadie porque no quieren llenarse de gérmenes. Realmente, ¿a qué nos ha llamado el Señor? A tener compasión por aquellos que Dios tiene compasión y a ejercer una pasión por su palabra y por su obra aquí en la tierra. ¿Qué tal ese vecino? Esa compañera que acaba de divorciarse. ¿Por qué la margina y le pone la letra A escarlata? No, vayamos con aquellos que lo necesitan, con aquellos que precisamente la sociedad rechaza, y mostrémonos de la manera como Dios nos ha mostrado misericordia. Te pido que inclines su rostro.